¡Qué recuerdos! Me trae este juego de mi infancia. En mi PS2. Sin duda, uno de los mejores juegos de Bob Esponja para la sexta generación de consolas. A pesar de ser algo infravalorado a comparación de Batalla por Fondo de Bikini, siempre estará en mí y en nuestros corazones. Me parece curioso que este juego no tenga un iceberg. Así que decidí crear uno, con mis experiencias y teorías. Yo soy Leandro, de Leandro Juega Otros, y hoy les presento, el iceberg de Bob Esponja, la película, el juego. Sin nada más que decir, comencemos. Primero, ¿qué es un iceberg? ¿Y por qué lo utilizamos para hacer vídeos? Bueno. La respuesta es la siguiente. Los icebergs son trozos de hielo gigante que se desprende del glaciar y cae al agua. La parte de arriba se ve pequeño, pero si miramos abajo, notaremos que es grande el iceberg. Y la gente utiliza esto para que nosotros miremos a qué profundo puede llegar un tema en cuestión. Un ejemplo sería el famoso iceberg de Super Mario 64. Que en la parte de arriba están las cosas que nosotros conocemos, y más abajo están las cosas más desconocidas o perturbadoras. Ahora, aclarando todo esto, empecemos con el video. Never fear, good citizens of Bikini Bottom. The manager is here. Nivel 1. Cielo. Versiones de sobremesa. Este juego salió para PS2, Xbox y GameCube. Y la verdad, es una de las mejores versiones del juego. Aunque claro, hay más, en donde lo veremos más adelante. Mejoras de habilidades. En este juego puedes mejorar las habilidades que vas obteniendo durante el juego. También puedes mejorar tu salud. Cofres. Los cofres te sirven para desbloquear contenido del juego. Códigos. Los códigos te sirven para desbloquear o usar contenido del juego que no está presente o para hacer trampas. Contenido extra. Como dije anteriormente, los cofres te sirven para desbloquear contenido extra. Estos son cinemáticas, artworks, poses, trajes alternos y cambios para el juego. Niveles de conducción y deslizamiento. En este juego se agregaron dos tipos de jugabilidad, que sería conducción y deslizamiento. Los de conducción, controlas al cangremóvil, mientras que en los deslizamientos, controlas un objeto que va a toda velocidad, como por ejemplo, una ducha. Desafíos. En este juego, se agregaron desafíos, o retos, que son, espongíbola, bloques flotantes, y combate. Y la recompensa será, una Gubber ficha. Pesas. Las pesas, serían como los puntos de experiencias. Ya que estas, te permiten mejorar salud, y movimientos especiales. Están las de 1, hasta las de 50. Versiones de Game Boy Advance, y PC. Este juego, también tuvo una versión para GBA, y PC. La de GBA, es un plataformero en 2D, y que agrega más contenido que la de consolas, y la de PC, que es un juego, de aventura gráfica. Es como un The Walking Dead, de Telltale Games, o como un Minecraft, Story Mode. Sin duda, la de PC, es una de las peores versiones del juego, en mi opinión. I can see my rock from here! Oh wait, it's just a rock. Nivel 2. Superficie. Final del 100%. Si completamos el juego al 100%, podemos desbloquear el final secreto. Y para poder verlo, tenemos que derrotar al Rey Neptuno, y esperar, o saltar la cinemática final, y así podremos ver el final secreto del 100%. Como dije anteriormente, para poder desbloquearlo, tienes que completar el juego, al 100%. Bob Esponja, la película, el juego, beta. Ya que no tenemos alguna versión beta disponible en internet, solo nos quedan las imágenes, vídeos, comerciales y trailers, de cómo se veía el juego antes. Más allá de las 99.999 pesas. La cantidad máxima de las pesas, es de un total de 99.999, y a la vez uno de los más difíciles de conseguir. Por suerte un usuario de YouTube, subió un video de qué es lo que pasa, si consigues más de las 99.999 pesas.
Y el resultado es que el contador se bujea, y si atacamos a los enemigos, no soltarán más pesas. Una cosa más, no es necesario conseguir las 99.999 pesas, para el 100%. Enemigos beta. En el menú de extras, podemos ver algunos diseños originales de enemigos, y que algunos de estos diseños, iban a aparecer en otros niveles, y también muestran la evolución de diseños de estos, y hasta diseños eliminados, o desechados, de algunos. Arenita en, Venida Planktópolis, esclavos. Esto se podría considerar como un huevo de Pascua, ya que en cierta parte del nivel, podemos ver a Arenita, en una rueda, que usa los hámsters, o algo parecido. David Hasselhoff. No hay mucho misterio aquí, ya que es simplemente David Hasselhoff, en el juego. Aunque también, él participó como un personaje, en la película. Habilidades recicladas. Se refiere que, en este juego, las habilidades, son de batalla por fondo de bikini, pero con otro diseño, o con otra animación, nada más. Aunque hay algunas habilidades de ese juego, que no están presentes en el de la película. Trajes que se obtienen mediante códigos. Son simplemente trajes, que se consiguen mediante los códigos, y que no están disponibles en los extras, del juego. Reto de combate de Patricio. En el último desafío de combate, en vez de controlar a Bob Esponja, controlamos a Patricio. Pero lo raro sería que solo hay un enemigo. Yo no sé si lo colocaron para que no suframos más como en los otros combates, o es solo un troleo por parte de los desarrolladores para que nos llevemos una decepción de que al fin tengamos un reto de combate con Patricio. Objetos reciclados. Hay demasiados objetos reciclados, que pertenece a batalla por fondo de bikini, como, por ejemplo, los tikis, que en la película es reemplazado por cajas con imágenes de Plankton, o de una seta, del plan Z. También está los botones, aunque no sufren un cambio alguno, pero le colocaron un efecto de sonido, al pulsarlos. Músicas y efectos de sonidos, reutilizados en los siguientes juegos de Bob Esponja. Básicamente, son músicas y efectos de sonidos, que se han reutilizado en posteriores entregas, como por ejemplo, en Bob Esponja, luces, cámara, pantalones, se recicló el efecto de sonido, de los botones, y en Bob Esponja, atrapados en el congelador, se recicla mayormente los soundtracks del juego de la película, y batalla por fondo de bikini. Are we there yet? No. Are we there yet? No. Are we ever gonna be there? No. Nivel 3. Bajo agua. Unos helados. Este es un nivel exclusivo, en las versiones de consolas de sobremesa, que se trata de que, el Cíclope, después de capturar a Bob y Patricio, estos se desmayan, y sueñan a que está en un parque de atracciones y que tienen que escapar con la ayuda de Goofy Goober. Un nivel un tanto extraño, pero lo curioso es que en la película, no aparece nada de eso, aunque tengo que decir que algunos juegos de películas, hay niveles que no son parte de la película en sí. Trajes eliminados. En el contenido extra del juego, podemos ver que, en los artes conceptuales, hay trajes alternativos que no llegaron en la versión final del juego. Uno que me llamó la atención, sería, que Bob Esponja usaría la ropa de Patricio, y que Patricio usaría la ropa de Bob Esponja. Además, dentro de los archivos del juego, se encontró lo que podría ser, un traje de Bob Esponja, con el gorro de Goofy Goober. Contenido exclusivos, de las versiones NTSC. Estos contenidos, solo aparecen en las versiones americanas del juego, y son material promocional, de trailers de juegos, y un tráiler de episodios de la segunda temporada de Bob Esponja, en discos, que van a salir. Y los juegos son, The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, Attack of the Two Monkeys, Avatar, The Last Airbender, Tag 2, The Staff of Dreams, la mencionada temporada 2 de Bob Esponja en discos, y The Fairly Odd Parents, in Shadow Showdown. HVIIRN. Son las iniciales del estudio Heavy Iron, en una matrícula de auto, en el nivel, Ciudad Caparazón justo delante. Un excelente huevo de Pascua, la verdad. Traje alterno de Patricio, no utilizado en Venida Planktópolis, esclavos.
Es un traje que podremos ver en cierta parte del nivel, en la cual vemos a Patricio balanceándose en una cuerda, con un traje al estilo de Indiana Jones. Además es el único nivel en donde vemos esto. Heavy Iron Records. En el nivel de Venida Planctópolis Esclavos, en una parte del nivel, si nos tiramos y caemos bien, podemos llegar a una zona en donde podemos movernos. Y si nos movemos al fondo, y esperamos un poco, aparecerá un cartel que dice, los tiempos de los desarrolladores del juego, en los niveles de conducción, y de deslizamiento. Efecto de sonido en a la casa con burbujas. En una parte del nivel, habrá un botón flotando, si es que le tiramos una sandía, aparecerá un trampolín para llevarte a un reto. Lo curioso, es que es el único nivel con un efecto de sonido diferente al presionar al botón, como si fuera un silbido. Secretos difíciles de obtener. En casi todo el juego, habrá secretos, que estarán escondidos, o muy escondidos. Para poder conseguirlos, es necesario hacer algo en específico, como hacer algo en un menor tiempo posible para desbloquearlo, o mediante de nuestra curiosidad. Bugs y glitches, utilizados por speedrunners. En el juego existen bugs o glitches, que le dan ventaja al jugador para pasarse el juego, en el menor tiempo posible. Un claro ejemplo, sería el bug de hacer más rápido nuestro personaje, para llegar más rápido al final, o para saltarnos algunas partes, de los niveles. Este bug también está en Batalla por Fondo de Bikini. Mods. En internet, existen varios mods de la película, como cambiar la música, o efectos de sonidos. También están los mods, en la que crean niveles únicos, que no aparecen en el juego en sí. También existe un mod, que se llama Bob Esponja, la película, de X. En la cual es una versión mejorada, del juego, de las versiones de sobremesa. El mod fue creado, por el usuario de YouTube, Koopa Eliminator. Y él dijo que, al comienzo, iba todo bien, hasta que se convirtió en un infierno de proyecto. En unos de sus mensajes, dijo que dejaría de hacer el proyecto, por lo tedioso que era. Y después lo retomó, para terminar con lo que él empezó, y lo logró, terminarlo. Yo todavía no juego el mod, pero por lo que vi en los vídeos, se ve prometedor. El juego de la película, en Roblox. En Roblox existe un juego de la película, que se llama Bob Esponja, la película, Adventure de X, que fue creado por fans, y además, se considera como un remake, porque recrea niveles, que son de las versiones de sobremesa. Todavía no lo he probado, pero se ve prometedor. Además, también es una alternativa, para aquellos que no tengan una consola de sobremesa con el juego, y también para los que no les corre bien los emuladores tanto en PC, como en celulares. Bloques raros en Reto de los bloques flotantes. En los retos de bloques flotantes, podemos ver bloques con un comportamiento algo raro, a comparado de los conocidos. En el primer reto, hay un bloque gigante girando, lo raro aquí, es que, llegando al final del reto, parece que estamos adentro del bloque. Y en otro, también casi al final, habrá unos bloques que desaparecen de a poco con el contacto, amontonados, señalando a la Guber ficha, que está abajo. La verdad desconozco del por qué los desarrolladores hicieron eso, todo un misterio. Glitch en la derrota de Dennis, otra vez. En esta batalla, si hacemos doble salto, y nos alejamos demasiado, se provocará este glitch. Lo que pasará, es que Bob Esponja, caerá al vacío, hasta tocar el fondo del nivel, porque habrá colisiones. Si hay algún efecto especial, o si usamos algún ataque, la pantalla se bugueará, y si miramos arriba, vemos a David Hasselhoff. Objetos sin usar en, ahora que somos hombres, en la parte final del nivel, si usamos a Patricio, y tiramos un bloque de hielo, y nos dirigimos a un lugar en específico, habrá un hueco, que faltó rellenar, si nos tiramos, podremos ver cosas sin usar, como, por ejemplo, un bloque de metal, un botón, y una puerta que tiene una función al presionar el botón, anteriormente mencionado. Parece que originalmente, al final del nivel teníamos que buscar el botón, para abrir la puerta y así agarrar la Guber ficha. Desconozco del por qué se desechó esto, y del porqué del cambio. Estrellas femeninas. En el nivel, ojos como platos y chucherías malolientes, en los acuarios, podemos ver a estrellas de mar, que curiosamente, son femeninas. Lo curioso aquí, es que parecen que conocen a Patricio, y además tratan de coquetear a él.
Sin duda un detalle algo gracioso. Cajas flotantes sin usar en Ciudad Caparazón justo delante. Al comienzo del nivel, si miramos arriba, podemos ver unas cajas flotantes, que están demasiado lejos de nosotros. Desconozco del por qué están allá tan lejos, pero debo suponer que podría ser algo con la onda sonora de Bob Esponja, porque en este nivel tiene un reto de la guitarra de onda sonora con Bob Esponja. Yo creo que originalmente el reto terminaría allí, pero al final lo cambiaron para hacerlo más largo el reto. Ojo, esta es una teoría mía. Doblaje al español castellano oficial. Esto es algo que siempre me he preguntado cuando lo jugué, y es que en YouTube, existe pocos vídeos de gameplays del juego en español. Lo curioso es que en los comentarios también están hablando acerca si es que el doblaje era oficial o no, algunos decían que sí era oficial, y otros decían que era simplemente un doblaje hecho por fans. La verdad no sé cuál tienen la razón, pero lo dejo a tu criterio. Error de FPS en A caza con burbujas, en GameCube. En la versión de GameCube del juego, al llegar a este nivel, el juego sufre una caída de fotogramas, de hasta 30 fotogramas por segundo. Desconozco el motivo del por qué pasa esto, pero debo suponer que es por limitaciones, o por defectos de la consola. Wrath of Neptune. Nivel 4. Profundo. Modelos diferentes en los niveles de deslizamiento. En los niveles de deslizamientos, podemos ver a Bob y a Patricio normal, pero lo curioso es que parece que usan menos polígonos, esto es para ahorrar un poco la memoria de las consolas. Además, no es solo en los niveles de deslizamiento, sino también en conducción, batallas contra jefes, y de plataformas, si no me equivoco. Bob Esponja la película, el juego, E3. En la E3 del 2004, se ha mostrado el juego, pero en su versión beta, si no me equivoco. Lo llamativo es que podremos ver muchos cambios, o elementos que ahora no están, en la versión final del juego. Modelos eliminados. En los archivos del juego, se ha encontrado algunos modelos no utilizados, el que me llamó la atención fue una plataforma, sin usar, que posiblemente, sea el placeholder, de la plataforma, de los retos de combate. Monstruos. En el nivel de deslizamientos, y ahora que somos hombres, existen monstruos que están modelados en 3D, y tienen funciones. Los monstruos que aparecen son, el monstruo verde de ojos, el cangrejo de color azul con una boca arriba, la serpiente amarilla con manchas purpuras, y la langosta con una boca muy arriba de su cara. Además, hay otros, pero están en forma de textura de fondo, en el nivel de, ahora que somos hombres. También en ese nivel, aparece uno extra, que podemos verlo en 3 ocasiones, en la cual está Patricio encima de un tentáculo. Diálogos eliminados. En los archivos del juego, existen archivos de audio sin utilizar, como por ejemplo del enemigo, Flinger, en la cual este enemigo hablará, pero desconozco la eliminación de sus voces. 110 decibels of sonic goodness! Get it off! Además, en el nivel ahora que somos hombres, en el juego normal, al comienzo del nivel, Bob y Patricio, están hablando con Mindy, y en una parte de los diálogos de Patricio, este no habla, pero en los archivos internos, se encontró el audio. Getting to the other side isn't the only challenge to the trench. But it was fun. And challenging. Well, Este diálogo posiblemente se les olvidó a los desarrolladores colocarlo, o puede que esté bugueado en el juego. Texturas eliminadas. En los archivos del juego, se encontró texturas, sin utilizar, como las de un palitroque, o pino, que posiblemente, iban a haber, retos de bolos, pero fue eliminado por una extraña razón. Otro que es un montón de colores, que la verdad, desconozco su uso. También está las de un jabón, que creo que iban a estar en A la casa con burbujas, unas texturas de una máquina expendedora de refrescos, que creo que se iba a usar en el nivel, unos helados, una radio, que creo que iban a ser lo que teníamos que destruir, en el nivel de Ciudad Caparazón justo delante, una textura beta de los botones que se activan con los pies, con una bandera, unas texturas de partículas sin usar, y la que me llamó la atención, texturas que dicen Bob Esponja, en inglés. Desconozco cuál iba a ser su uso. Enemigos eliminados.
En los extras del juego, podemos ver cómo era antes los enemigos, pero lo que llama más la atención son algunos que no llegaron a dar luz en el producto final, y se quedó como un concepto. Un ejemplo sería el enemigo, que se llama Torreta, en la cual creo que su función sería como casi la misma de Merf, estar en un lugar vigilando, y si nos acercamos demasiado nos atacara. Hay otro que iba a ser un enemigo volador, en la cual su función iba a ser simplemente dispararte por el aire, y otro que no sé si es un enemigo o no, que se llama Buquetotron, en la cual su función es desconocida. Posiblemente era una versión muy antigua de los spawners. Cambio de monstruo en la versión francesa. En todas las versiones del juego, en el nivel de deslizamientos, en una parte de este, más en concreto en una cueva, podemos ver al monstruo que es como una langosta, que tiene la boca muy hacia arriba de su cara. Lo curioso es que si jugamos este mismo nivel, pero en la versión francesa, vemos que ha sido cambiada al monstruo, que es como una serpiente de color amarilla y con manchas púrpuras. Reto de los bloques flotantes, beta. Hasta el día de hoy, se desconoce de cómo iba a ser estos retos antes, ya que en el tráiler del E3 o la pantalla de inicio del juego, vemos la beta de los retos de combate, y de la espongíbola, pero no se muestra nada de los bloques flotantes. Posiblemente iban a ser algo parecido, como en el sueño de Bob Esponja, de batalla por fondo de bikini, ya que son casi parecidos. Ojo, esto es un rumor mío, así que se puede desmentir, pero será todo un misterio, de cómo era antes, el reto de los bloques flotantes. Coincidencia de la música de los retos, con la de Danny Phantom. En los retos de la espongíbola, y de los bloques flotantes, en una parte de la música, se parece mucho a la de Danny Phantom, pero algo lento. Desconozco si los desarrolladores lo colocaron por algún motivo, o solo es una coincidencia. Desde mi punto de vista, diría que es una coincidencia. Secretos de doble sentido. Aunque no lo crean, en el juego tiene mensajes de doble sentido, o que un menor de edad no lo pueda entender. Como, por ejemplo, en las Uber fichas, dicen, "In Goofy, we trust", dando a entender que posiblemente se refiera a un tipo de religión, secta, o algo parecido. También están esas bolsas de azúcar, en el nivel, estoy listo. Depresión. En la cual, en su nombre, o etiqueta, dice, XXX, dando a entender, a que se refiere al alcohol, o también, se puede referir a algo, que la gente adulta lo entiende. Ya saben a lo que me refiero, con lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que dicen realmente detrás de las censuras? En algunas partes del juego, podemos escuchar cómo los personajes hablan y de repente se le escucha el característico sonido de delfín, para censurar lo que dicen. Tenemos algunos que son obvios como, por ejemplo, una de las habilidades de Patricio, se llama culetazo, pero en la versión inglesa se le conoce como, si no me equivoco, Ass Smash. Y la palabra ass, en inglés suena como algo vulgar, y por eso es que en la versión inglesa lo hayan censurado. My flop is the mightiest flop of all! It's called the Smash. También hay otro momento parecido, en el nivel de, venid a Planktópolis esclavos, si nosotros ya conseguimos la última habilidad con Bob Esponja, y hablamos con Mindy, en un momento de la conversación, Bob Esponja dirá algo. Pero esta vez no se puede entender qué es lo que dice realmente detrás de la censura. Bob Esponja, la película, Demo Disc. Aunque no lo crean, existe una demo del juego, para la PS2. La demo está, en un disco, que recopila demos, que se llama, Demo Disc 40, of the Australian, PS2, Official Magazine. La demo, te deja escoger entre 3 niveles, 5000 kilómetros hasta Ciudad Caparazón, la hamburguesa con ruedas, y reto de los bloques flotantes. Las diferencias son, que, en el primer nivel, ya te dan la habilidad, del porrazo. En la parte en donde aparece el reto de la espongíbola ya no está. Y en su lugar, hay 4 pesas de 10. También pasa lo mismo con el reto de los bloques flotantes del nivel. En la parte final del nivel, no está el baño para cambiar de personajes. Y los botones de la última parte, son más grandes.
Los otros dos niveles no tienen ningún cambio, aunque el de los bloques flotantes es el que aparece en el nivel 5000 kilómetros hasta Ciudad Caparazón. Si nos salimos de la demo, aparecerá información del juego. Censura del nombre de David Hasselhoff. Este también está relacionado con el punto anterior, ya que en una cinemática del juego, Bob y Patricio dicen "hurra", y después sale el efecto de sonido del delfín. Pero esto tiene una explicación, y es que THQ, la publicadora del juego, junto con Heavy Iron, no tenía los derechos de la celebridad en cuestión. También en la misma cinemática, cuando Bob y Patricio le pregunta quién es, y él responde que no es un socorrista, pero él interpreta a alguien en la tele. Eliminado de la PS Store de PS3. Este juego, también sacaron una versión para PS3, que simplemente era la misma de PS2, pero que lo puedes jugarlo en PS3. Lo curioso aquí, es que esta versión, estaba en las tiendas, pero desapareció de repente. El contexto aquí, es que, en esta versión, tenía muchos errores, como, la resolución, que está en 4/3, con bordes, el audio y el video, están desincronizados, y tiene una notoriedad de bajada de FPS, en secciones de plataformeo, y de combate. Y es por eso, que ahora es difícil de conseguirlo, de forma legal, para PS3. En las versiones de GameCube y Xbox, se apresuraron. La verdad, este punto no lo entiendo, pero creo que se refiere a que se demoraron más en hacer la versión para la PS2 que las otras versiones. O que se refiere a que tuvieron que cortar cosas en esas versiones por el tiempo. Ojo, son suposiciones mías. Versión de móvil. Si buscas el juego por YouTube o por Google, aparecerán vídeos del juego, pero lo curioso aquí es que recomienda una versión para móviles. Yo creo que es un juego oficial de la película de Bob Esponja, Un héroe fuera del agua. Además, la versión de este juego es reciente, ya que, por allá en los años 2000, se usaban esos celulares que tenían Java para jugar. Soy un cacahuate eliminado. En YouTube existen vídeos del juego y de la batalla final. Lo curioso es que, en la tercera etapa, sonará la canción Soy un cacahuate en inglés. Y en los vídeos es reemplazado por el mismo soundtrack de la batalla final. Bueno. Aquí supongo que es simplemente modificación, nada más. Lo hacen para evitar el copyright. Versión de Wii. Si buscamos el juego por Google, aparecerá el juego y su información. Lo curioso es que, si buscamos por la sección de plataformas y le damos en más, aparecerán las versiones en la que puedes jugar el juego. Lo raro es que se menciona una versión de Wii. Yo creo que se refiere a que es para jugar el juego de subversión de GameCube en la Wii. Nada más. Pero en todo caso, es algo raro, en mi opinión. Músicas de cinemáticas. En este punto, se refiere a que, en algunas cinemáticas, tienen músicas propias, o versiones propias, que no se pueden escuchar en los niveles. Lo curioso es que en estas músicas, no están separadas con las cinemáticas, y no podemos escucharlos por separado, y ni siquiera en los archivos del juego, están estas músicas, sin los sonidos de las cinemáticas. Unas de las músicas que me llamaron la atención, es la que se escucha nada más al empezar el juego, y que también lo podemos escuchar en casi todas las cinemáticas que son tipo imágenes. La otra, que también tiene que ver con estas cinemáticas, es una versión modificada de la canción de Venida Planctópolis Esclavos.
Y la última, que no sé si se usó en una cinemática en gameplay, pero es una versión modificada y cortada de la música de Estoy listo de Presión, que se llama igual, pero agregando la palabra alterno. Y lo curioso aquí, es que está en los archivos del juego. Yo creo que esta versión se iba a usar en unos helados, pero por razones desconocidas no se pudo. Nivel 5. Oscuridad total. Pantallas antipiraterías. En YouTube, se pueden encontrar vídeos de pantallas antipiratería del juego. Esto obviamente es falso, ya que hay vídeos que tratan de lo mismo, pero de diferente forma. Aunque, tengo que admitir que están bien hechos, estas falsas pantallas antipiratería del juego. Cada copia de Bob Esponja, la película, el juego, está personalizada. Esto simplemente lo puse porque se han vuelto un meme, y lo puse aquí por el chiste. Si nos ponemos serios, se trata de simplemente de gente que recuerda el juego, pero de otra forma. En pocas palabras, un efecto Mandela. Bob Esponja, la película, es una precuela de Batalla por fondo de bikini. Es una teoría de que Bob Esponja, la película, es una precuela de Batalla por fondo de bikini. En pocas palabras, que el juego de la película, o de la película en sí, ocurre antes de los hechos de Batalla por fondo de bikini. Traté de buscar más información acerca de esto, y no encontré nada. Plankton usó el plan I para Batalla por fondo de bikini. Esta es otra teoría, en la cual dice que el plan I es usada en Batalla por fondo de bikini. En la cual, Plankton lo usa para robar la fórmula, pero le sale mal. Esta teoría puede sonar algo simple, pero que casi se cumple, ya que los robots de Plankton han invadido todo fondo de bikini, y si dejara la palanca en obedecer, ocurriría algo similar, vista en la película. Bob Esponja, la película, originalmente iba a ser la secuela de Batalla por fondo de bikini. Esta es una teoría mía, en la cual, el juego, es la secuela de Batalla por fondo de bikini, y es por eso que vemos mucho material reciclado del juego anterior. O, también es la secuela, disfrazada en forma de la película. Aunque tengo que admitir de que me falta algo de argumentos, para que sea algo creíble, la teoría. Estamos matando a inocentes. Bueno, esto es más que obvio, y es que en casi todo el juego, hemos matado o eliminado a enemigos que de seguro no eran malos del todo, sino más bien, gente que nos ven como una amenaza. Vean el caso de los personajes que usan el casco del balde de carnada, ya que a esos personajes no nos atacan porque sí, sino que están siendo controlados por Plankton, y que además quieren ver muerto a aquellos que quieran arruinar su plan, y de que nadie consiga la corona del rey Neptuno. El punto del caso, es que no estamos quitando los cascos que los controlan, sino más bien, los estamos eliminándolos con golpes o ataques fuertes, para que no nos maten o eliminen a nosotros. Los enemigos tienen conciencia. Esto, igualmente está conectado con el punto anterior, y es que, a algunos enemigos, tienen conciencia, y que saben que algo los están controlándolos, pero no pueden controlar su cuerpo, ya que están siendo controlados por Plankton. Y esto toma más sentido, ya que, como mostré en uno de los puntos anteriores, uno de los enemigos del juego, que es el Flinger, tiene un audio eliminado, que está en los archivos del juego, que dice, que le quitemos algo, y ese algo es más que obvio que es, el casco del balde de carnada, de Plankton. 110 decibels of sonic goodness! Get it off! En todo caso, sería horrible de que alguien nos controle, y que tengamos que luchar para recuperar el control de nuestro cuerpo. Unos helados. Es un purgatorio. Esta es una teoría, que también es mía, en la cual dice que el nivel, unos helados, realmente es un purgatorio. En la cual Bob y Patricio se encuentran, en un lugar raro, en la cual no pueden escapar. Y del por qué está relacionado con el purgatorio, bueno. Ellos dos deben purificar sus almas.
para ver si es que entran al cielo o al infierno. Bueno, quizás suene algo descabellado, pero se puede desmentir. Pero esto no acaba aquí, ya que en otro punto tengo otra teoría, casi parecida a esta. Bob y Patricio fallecieron, y unos helados sería la representación del paraíso. Esta es otra teoría loca hecho por mí, en la cual, como dije anteriormente, se relaciona en algo con la otra teoría. La teoría en cuestión es, realmente Bob y Patricio sí fallecieron, y no se desmayaron como dice el juego, y el nivel, unos helados, sería la representación del paraíso. Según en algunas religiones, dicen que cuando una persona muere, puede descansar en paz, en un mundo donde nada malo ocurre, y que las personas no sufran más dolores, o enfermedades. Bueno, de seguro del por qué se relaciona, es porque si nos ponemos a pensar, el nivel sería un paraíso perfecto, para Bob y Patricio. Y que, además, dicen que también, el paraíso no es solo un lugar para descansar, sino que también es para disfrutar con alegría. ¿Y qué hacen Bob y Patricio? Disfrutar. En la cinemática del Cíclope, se ve eso, cuando comen, y ven a Goofy Goober. Y esa sería toda mi teoría. Sí, lo sé, suena algo loco, pero se puede desmentir, porque puede faltar argumentos sólidos, para que sea algo más creíble, esta teoría. Bueno. Y eso sería todo el iceberg. De cómo hemos pasado a algo simple, como unas mecánicas, a algo tan tétrico, como una teoría algo turbia. Bueno gente. Y ese sería el video de hoy. Si quieren ver más videos tipo iceberg, dejen su like, comenta, y suscríbete y dale a la campanita, para que siga con este tipo de contenido, y para seguir creciendo en esta plataforma, llamada YouTube. Bueno. Sin nada más que decir, se me cuidan gente, bye bye.